Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios los bendiga, qué bueno estar nuevamente con ustedes y nos iniciamos hoy en el capítulo 4. Yo me gozo, estamos avanzando y espero que usted también. La meta es que crezcamos en el conocimiento, en sabiduría, en gracia delante del Señor y de inteligencia espiritual. Así es que, amados, vamos a comenzar a leer los primeros versos que dice así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Vamos a dejarlo hasta ahí, ya que en el verso 28 anterior, perdón, no es el 28, sino el verso 25 que dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces con esto vamos a tener en mente para iniciarme y establecer cómo era pasar de la niñez a la vida madura. Y esto vamos a verlo primeramente en el mundo judío, cómo es que un joven o una joven llegaba a ser adulta o ya pues madura, ¿no? El primer sábado, primeramente lo vamos a ver en el mundo judío, que el primer sábado después que el niño judío cumpliera los 12 años, su padre lo llevaba a la sinagoga, donde él llegaba a ser hijo de la ley. Y allí el padre pronunciaba una bendición. Vamos a escuchar la bendición. El padre decía, bendito seas, oh Dios, que me has relevado de la responsabilidad por este cargo. Y el chico hacía la siguiente oración. Oh Dios de mis padres, en este día solemne y santo que marca mi paso de la niñez a la adulta, yo elevo humildemente mis ojos a ti, declaro con sinceridad y verdad que desde ahora en adelante guardaré tus mandamientos y asumo la responsabilidad de mis acciones ante ti. Vea usted la oración que hacía el Padre, que ha relevado su responsabilidad, y el hijo ya al cumplir los 12 años, que se le consideraba ya una persona madura, ya capaz, ya pasaba a ser adulta. Entonces ahí él declara con sinceridad que de ahí en adelante él es responsable de guardar los mandamientos y de todas sus acciones delante de Dios. En Grecia un chico estaba al cuidado de su padre desde los 7 a los 18 años. Entonces llegaba a ser joven y estaba 2 años, él permanecía 2 años, bajo la supervisión del Estado. Después, en una ceremonia, se le cortaba el pelo largo y se le ofrecía a los dioses. Bajo la ley romana, el año en que el niño pasaba a ser un hombre era entre los 14 y 17 años. Aunque esto lo decidía el padre cuando él consideraba que ya el niño que pasaba a ser adulto ya estaba listo. Se celebraba una festividad sagrada para la familia, se le cambiaba la toga que usó durante su niñez y después se le presentaba en el foro, donde se introducía formalmente delante de los amigos y parientes a la vida pública. Y era esencial una ceremonia religiosa. El padre lo adoptaba formalmente al niño como su hijo heredero. Pasaba de ser niño a ser hijo heredero. Y era cuando él recibía la toga nueva común de los adultos. Había una costumbre en la ley romana que el chico o la chica, cuando alcanzaba la edad madura, el chico ofrecía su balón y la chica su muñeca a Apolos, para enseñar que dejaban las cosas infantiles. Tenemos que tener en cuenta esto, que Pablo conocía las costumbres de la ley judía, las costumbres de Grecia y las romanas. Con esto en mente nos ilustra lo que era la niñez en tiempos de la ley. Ahora él nos enseña lo que es madurez
en la libertad que Cristo nos ha dado, a librarnos del dominio de la ley, al ser adoptados como hijos de Dios por la fe, como nos lo dice Gálatas capítulo 3, verso 26, que lo leímos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Recordemos que la ley era nuestro ayo, como lo leímos en verso 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, porque por la ley antes de Cristo, antes de que viniera la gracia, pues estábamos bajo el ayo, el que estaba a cargo de nosotros para velar por nosotros, cuando todavía éramos niños. El efecto de la ley sobre nuestra naturaleza corrupta fue llevarnos a la esclavitud bajo los rudimientos del mundo, como dice Colosenses. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, verso 8, que dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En el verso 1, vamos a leerlo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Podemos entenderlo que cuando un niño era menor de edad ante la ley, podían ser dueños de una propiedad, de riquezas, etcétera, etcétera, pero no podía hacer ninguna decisión legal, ni estaba en control de su propia vida, sino que estaba bajo tutores y mayordomos. Tampoco tenía más libertad que una persona que era esclava, aunque era señor de todo. Vea lo que vamos a leer una vez más el verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Vemos que mientras estaba bajo el ayo, mientras estaba en tutoría por otros, él, aunque tuviera lo que tuviera y fuera señor de todo, no era diferente a un esclavo. Así que veamos lo que Pablo tiene en mente. Y en el verso 2 dice, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, estábamos bajo el ayo, hasta el tiempo señalado. Hubo un tiempo que el Señor ya tenía, es señalado para darnos la gracia y la libertad en Cristo Jesús. Así es que veamos ahora lo que Pablo sigue teniendo en mente, es que los Gálatas, al igual que toda la humanidad, no éramos más que niños, estando bajo la esclavitud de la ley. Pero cuando llegó el tiempo de la madurez de adulto, entraba en posesión de su herencia. Pero el tiempo de recibir la herencia llegó cuando vino el cumplimiento del tiempo. Veamos el verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo. Qué glorioso tiempo. Era el momento adecuado porque los 434 años profetizados por Daniel estaban llegando a su fin. Vamos a ver esto en Daniel, en el libro del profeta Daniel. Vamos a ver de qué está hablando Pablo en el libro de Gálatas, mencionando esta escritura en Daniel 24, 26, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. 70 semanas estaban ya determinadas y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, el santo de los santos, Cristo Jesús. Ahora verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá
7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora ve aquí el verso 26, que eso nos va a enseñar la cercanía de la venida, de la segunda venida de Cristo. Eso estamos hablando de lo que ya pasó. Estamos hablando de que las 70 semanas tienen su inicio, su final, cuando ya se termine el pecado, cuando ya no haya más, que la justicia sea perdurable, cuando el Señor Jesús establezca su reino. Ahora, vea, pero vamos a entender esto, cuando comienza a desarrollarse el inicio de las 70 semanas, se inició cuando salieron el pueblo de Dios, cuando de la salida del pueblo de Dios para restaurar y edificar Jerusalén. Recuerden que Jerusalén fue destruida en el año 70. Okay. Y hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, en las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. En el cumplimiento de las 62 semanas profetizadas por el profeta Daniel, se le quita la vida al Mesías. Al Mesías se le quitó la vida aproximadamente en el año, vivió 33 años en el año 33. En ese año, después de Cristo, se le quitó la vida al Mesías. Ahora, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Vino un príncipe en el año 70 después de Cristo y destruyó Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Y por otra semana, ya vamos en la última, en la semana última, en la que queda, que todo esto es lo que nos queda de la profecía. Y por la última semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, de la semana, a la mitad son 3 años y medio. Cada semana son 7 años. Hasta la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, lo único que queda de la profecía es la última semana. Y en la mitad de la semana es cuando se va a manifestar el anticristo. Y la última semana va a haber una devastación tremenda, una destrucción tremenda, hasta que sea limpiado todo y aparezca la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí lo que está mencionando Pablo es la venida, el tiempo del cumplimiento de Jesús encarnándose, cumpliendo el Señor, nuestro Padre, cumpliendo la promesa de enviar a su Hijo, el que iba a liberarnos de la esclavitud del pecado. Vamos a ver aquí. Como le digo, no quiero meterme mucho en Daniel. Vamos a pensar, después de este estudio, estudiar Daniel. Ya que está aquí en el cumplimiento del tiempo, pues vamos a continuar. Hemos estado en varios libros del Antiguo Testamento y estoy sintiendo en mi espíritu que debemos entrar en el libro de Daniel próximamente. Así que vamos a continuar. Entonces, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, era el momento adecuado, porque estaba ya acercando, mejor dicho, en los 434 años profetizado por Daniel, porque cada semana son 7 años, y estaba llegando a su fin ese tiempo. Y Dios envió a su Hijo no solo vino como Hijo de Dios, sino como nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí hay algo hermoso, amados en Cristo. El Dios eterno, miren lo que hizo, añadió la humanidad a su divinidad y se hizo hombre.
al nacer de una mujer. Podemos observar que nunca se menciona a Jesús como nacido de hombre. Tampoco se dice que nació de hombre y de una mujer, sino solo de mujer. Y esto está en la promesa que Dios hizo a Adán, pues a todos nosotros, en Génesis capítulo 3, en el verso 15. Veamos esto, perdón, en el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es la promesa de redención que iba a poner enemistad, porque le está hablando aquí a Eva, que pondría enemistad entre ti y la mujer, a la serpiente. Le está dando la sentencia, la sentencia mortal, que iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente suya. Así es que está hablando a la mujer, iba a venir de la simiente de la mujer, no de la simiente de Satanás, sino de la simiente de la mujer. Como podemos ver, no hubo intervención de hombres, sino de la deidad del Padre, para que Jesús sea llamado Hijo de Dios, o sea, Dios, Cristo, Jesús es Dios, hecho carne. Entonces, vean lo maravilloso que aquí el Dios eterno añadió la humanidad a su deidad, a su divinidad. Vamos a ver esto de nacido de mujer para tener un mayor entendimiento, y vamos a ir a los evangelios. Vamos a ver a Mateo, en el capítulo 1, verso 20 y al 21, dice así: y pensando de él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Como ve, aquí no hubo intervención de hombre, sino que aquí el ángel le aclara a José que piensa repudiar a su mujer porque cree que pues, ha cometido adulterio. Entonces el ángel le dice que no tema recibir a María, a su mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora veamos el verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que, como se da usted cuenta, no hubo intervención de hombre, sino que fue de la simiente de María, de la descendencia de María. Y Jesús fue descendiente del rey David, y el rey David pues viene de la línea de Judá, y María venía de esa línea igual. Así mismo. Así es que una vez veamos. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado del Espíritu. Ahora vea la pregunta de María en Lucas, capítulo 1, en el verso 30. Dice así: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todos los reyes han pasado, todos los descendientes del rey David han pasado, sus tronos pasaron a otro, pero dice aquí, hablando de Jesús, que su reino
será para siempre, su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué clara es la palabra del Señor. Cómo la Escritura pues nos aclara de una forma tan maravillosa que podemos entender y no tener ninguna duda, aunque se escuche lo que se escuche como falsas doctrinas. Déjeme le digo que todo se ha cumplido desde la profecía de Daniel, dándonos con exactitud el tiempo del cumplimiento y el tiempo que el Mesías, que el Señor Jesús iba a morir, y de ahí, por lo que nos resta, amados en Cristo, nos da la señal de que estamos entrando a la última semana. Así que vamos a estar bien alertas en esto. Vamos a ver aquí la diferencia de ser criaturas y ser hijos. Todos somos criaturas de Dios, sin embargo, no todos los seres humanos son hijos de Dios en el sentido de una estrecha relación adoptiva de la que Pablo escribe aquí. Veamos que en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 42 y 44, pues ahí el apóstol Pablo, el Evangelio, el apóstol Juan, nos menciona que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios, porque el mismo Jesús lo mencionó. Y vamos a leerlo en Juan 8, el verso 42 dice, entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Aquí otra vez nos confirma de dónde viene el Señor Jesús. No hubo intervención de hombre. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Aquellos que no escuchan la palabra, aquellos que no se interesan en escudriñar las palabras, en ponerle atención a la palabra, a tener el oído atento a los estudios, a la predicación, al estudio de la palabra, a escudriñar las escrituras por su propia cuenta y atentos al consejo de la palabra de Dios que se da por los siervos amados en Cristo, no va a entender el lenguaje de Dios. Y va a darse de topes toda la vida y diciendo, no entiendo. Vea lo que dice el Señor Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él mismo responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque lo único que nos hace libre de la esclavitud de Satanás es la palabra. Entonces, si nosotros no recibimos la palabra y no entendemos el lenguaje de Dios, pues ahí es donde se divide entre hijos de Dios e hijos del diablo. Y se van a ver los frutos. Vea lo que dice el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que vea, amados en Cristo, que todos los que hemos sido adoptados, estamos en la adopción, todos los que hemos sido adoptados por medio de la fe en la salvación en Cristo Jesús, somos hechos hijos de Dios. Y vamos a ver aquí una escritura más de Gálatas, vamos a seguir leyendo en Gálatas, donde estamos, en el capítulo 4, y vamos a ver esto, en lo que continúa, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley,
a fin de que recibiéramos la adopción. Y aquí entramos al tema de la adopción, porque si no somos adoptados, no somos hijos de Dios. Entonces, que se disculpe si se siente ofendido, pero si no somos adoptados a través de la fe en Cristo, pues está la otra línea, que es la de los hijos del diablo. Entonces veamos aquí, que está claramente, para que recibiésemos la adopción de hijos. Una vez más Pablo tiene en mente el procedimiento de la adopción romana. Y nosotros hemos sido adoptados. Adán nunca fue adoptado. Déjenme decir, él nació y fue tomado como criatura, pero nunca se le mencionó como hijo. Tuvo una relación con el Padre. Él hacía la voluntad de Dios, no había maldad. Él fue instruido en lo que quizás nosotros estamos instruyéndonos para un día ser traspuesto y llevado de la tierra a su gloria. Pero Adán nunca fue adoptado como hijo de Dios, como lo son los creyentes. Por tanto, vemos con claridad, y no nos equivoquemos cuando pensamos en la redención como una mera restauración de lo que perdió Adán. El segundo Adán, escuche esto, quien es Cristo, nos concede mucho más de lo que Adán nunca tuvo. Note usted que el segundo Adán, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el verso 6 y 7 para continuar en los beneficios de la adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La adopción nos da el derecho legal para gritar a voz en cuello, papá, papacito, Abba, Padre, así como Jesús lo hizo con su Padre. Habla aplica a una palabra dicha por un niño dentro del hogar. Abba es un diminutivo arameo cariñoso para padre, usada en la intimidad del círculo familiar. Todos sus hijos e hijas podemos entrar en esa intimidad con Dios, así como Jesús lo hiciera con su Padre. En Marcos capítulo 14, verso 36, en la hora de más necesidad, en la hora de más angustia y sufrimiento, en la hora que más necesitó de su Padre, Él clamó con esta palabra, Abba, Padre. Amados, puede rugir el reino de las tinieblas en contra de nosotros. Puede el pecado acecharnos con furia, puede acecharnos todo el mal y toda la inmundicia, pero aunque llenen la tierra de rugidos, el Espíritu de Dios lo supera todo. Lutero dijo esto, nuestros débiles gemidos, clamando, Abba, Padre, siempre serán escuchados por Dios. Antes que el alboroto confinado del infierno, el pecado y la ley. Nuestros débiles gemidos, clamando, Abba, que quizás se escuchen solamente como un sollozo apagado, los escucha nuestro Padre. Qué tremendo es el poder de ser adoptados en Cristo. La gracia de ser tomados por hijos, la gracia de Dios hacia nosotros pecadores, que siendo quien es, nos adopta y nos da el derecho legal, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio el derecho legal de ser sus hijos. El verso
el verso que estamos leyendo, y Romanos 8:16 también dice, es el mismo Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él envió a su Hijo para darnos la experiencia de esa cercanía de padre e hijos. Vamos a ver el verso 6, amados en Cristo. Es hermoso la palabra del Señor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aleluya. Para darnos la seguridad del Espíritu Santo de la paternidad de Dios. El mismo Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Esto nos da la idea de nuestra condición de hijos, que se basa en quienes somos en Jesús. El Padre y el Hijo son uno. Su Santo Espíritu es uno en el Padre y uno en el Hijo y uno en nosotros. Jesús es el unigénito del Padre, nosotros somos hijos e hijas adoptivos de Dios, hechos hijos por un decreto legal de Dios. Nos dio potestad, nos dio derecho legal de ser sus hijos. Jesús es el unigénito del Padre. Nosotros somos hijos e hijas adoptivos de Dios. Ahora, verso 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Ahora viene, por derecho legal, el hecho de ser hijos de Dios. También por derecho legal nos corresponde ser herederos de Dios por medio de Cristo. Aleluya. En Jesús, dice, ya no seremos esclavos, sino hijos. Por lo tanto, somos herederos de todo. Ahora, nunca vamos a ser recibidos otra cosa que no seamos hijos e hijas. ¿Se recuerdan cuando el hijo pródigo se fue de casa? Cuando él medita, reflexiona, se da cuenta que él pensó que los placeres del mundo le iban a dar la felicidad, que iba a tener una buena vida, y termina en el corral de los cerdos. Cuando él medita, recapacita, dice, los esclavos viven mejor de lo que yo vivo aquí. Y va arrepentido a casa de su padre y le dice, Padre, no soy digno de que me recibas como hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros, como uno de tus esclavos. Pero el padre se negó a recibirlo como esclavo, ya que el Padre solo nos va a recibir como hijos, ya no más como esclavos. Nuestra posición es por toda la eternidad. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vea lo maravilloso del amor de Dios. Primero, somos libertados de la esclavitud del pecado. Luego, somos declarados hijos de Dios por medio de la adopción a través de Jesucristo y nos introduce a su familia. Y vea qué familia tan hermosa, tan divina. Dios Padre con nuestro propio Padre y nuestro hermano mayor, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Y todos nosotros, amados, hijos e hijas de Dios. Y después herederos, porque quede bien claro que somos herederos de Dios por medio de Jesucristo. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Herederos de Dios únicamente por causa de Cristo. Lo que esto quiere decir en la práctica es que todo lo que le pertenece a Cristo por derecho nos pertenece a todos nosotros los creyentes por haber sido adoptados participando de todo en Cristo. Y a Él le fueron dadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Yo le voy a dar rápidamente, sé que el tiempo ha pasado, rápidamente unos textos bíblicos
que nos habla de este tema sobre la herencia. Dice Juan 3:33, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces todo lo que el Padre le dio a Cristo en sus manos, también nos pertenece a nosotros. Mateo 1:11-27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Aquí el Señor nos está hablando. Hebreos 1, verso 1 y 2, capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado a muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Daniel 7:13-14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieren. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Eso es lo que nos espera. Leemos una vez Romanos 8:17 que dice, y si hijos también herederos, y si herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y es que en verdad, si es que en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Oh, amados, y cómo nos quejamos cuando sufrimos. Cuando también nosotros queremos ser partícipes solamente de su gloria y de todas las riquezas en gloria y de toda la sabiduría y entendimiento y inteligencia espiritual y de todo lo que dice Pablo, cosas que ojo no vio. Queremos ser herederos de estar pisando las calles de oro, pero también tenemos que ser partícipes con Él en su sufrimiento, y esa parte a veces la queremos eliminar o la ignoramos. Porque estoy sufriendo tanto, esto es injusto, si yo soy la hija del rey, precisamente porque eres hija del rey y somos hijos del rey, somos partícipes de todo con Cristo, aún de sus padecimientos. Tito capítulo 3 verso 7 dice, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Apocalipsis 21:7, el vencedor hereda cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Termino con verso 7 de Gálatas 4, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por tal razón, amados, Pablo no se cansaba de orar por nosotros y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que es la entereza, la fuerza de ánimo para enfrentarse a las adversidades, provocaciones o pruebas a que somos expuestos a lo largo de nuestra vida. Y el verso 9, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Gloria al nombre del Señor. Clamemos, amados en Cristo, en ese tiempo de tribulación, en el participar de los sufrimientos juntamente con Cristo, para que sea compartida esta herencia de los santos en luz. Vayamos y clamemos en el tiempo de la necesidad y en todo tiempo. Abba, Padre, que Él nos escucha y nos protege y nos fortalece en medio de la prueba, para que seamos dignos y partícipes de la herencia en gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, amados.
Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el